a partir de ahí empezamos la grabada. Se me pasó, no sé. He tenido problemas con los dispositivos de audio, por eso es que a veces se pone así. Ya. Ahora, ok, Q va a ser igual a 2 y 2 pertenece a los z enteros. Entonces es cierto, fíjense que para P de 1 sí cumple, ¿no? El 16 es igual a 16 porque 2 sí pertenece a los z o los que son los enteros positivos. Entonces por ahora P de 1 es verdadero. Y le vamos a poner el check de OK. Vamos al siguiente paso, el 2. Hay que armar la hipótesis ahora. La hipótesis es lo que vamos a asumir que es cierto. Entonces esto va a funcionar como un P de K, donde está la n en la proposición universal que tenemos, es decir, por acá vamos a poner K. Entonces esto está diciendo que 3 elevado a la 2K más 7 va a ser igual a, vamos a separar un poquito para que se note, ok, es igual a 8 por Q, habíamos dicho ahí, ¿no? Entonces aquí le vamos a volver a poner el 8 por Q. Ahora, esto es lo que nosotros le llamamos hipótesis y lo que vamos a utilizar para demostrar la tesis. Aquí le vamos a poner HI indica hipótesis inductiva. Entonces, ojo con el primer paso, ¿ya? Acá, para 1. ¿Por qué puse para 1? ¿Por qué reemplacé en n el 1? Porque dice que debemos demostrar que es cierto para el primer valor de dominio. Y en el conjunto de los naturales, el primer valor de dominio es 1. Por eso lo reemplacé por 1. En algún ejercicio que van a tener, va a decir, por ejemplo, puntualmente, tomando en cuenta que el primer valor del dominio es 4, por ejemplo. Entonces quiere decir que tú tienes que agarrar y demostrar con ese valor 4 que cumple. Si cumple esto, podemos avanzar. Si no cumpliera para el primer valor de dominio, nosotros dijéramos no cumple para P1, no cumple para lo demás. Entonces es falsa la proposición universal que nos han propuesto. En este caso, por ahora va verdadera. Asumimos que esto es cierto y ahora me voy al paso 3, que dice que ahora toca que la preposición asuma que es P de K más 1, ¿sí? Es decir, una más. Si da para una más, entonces es cierto definitivamente. Y aquí lo mismo, ¿no? Agarro a el 3 elevado a la 2K, pero ahora donde está la K, yo tengo que poner, en vez de K, K más 1, ¿sí? Entonces 3 elevado a la 2K más 1 más el 7 es igual a 8 multiplicado por el Q. Ahora, no es el mismo Q que tenía en la hipótesis inductiva. A este le podemos poner con Q', por ejemplo, ¿sí? Porque no es el mismo que tenemos en la hipótesis. Es otro Q, entonces le puedo poner Q' para diferencial del otro Q. Y de aquí para adelante, acá también hay que tomar en cuenta donde, ¿sí? Q pertenece a los Z también, ¿sí? Eso es lo mismo que debemos tomar en cuenta aquí. Donde Q pertenece a los Z positivos. Y ahora avanzamos. Bien. Ok, ahora de aquí para adelante hay que tratar de trucar las cosas de tal manera de que en algún momento llegues a esta expresión del punto 2. En el punto 2 tú tienes el P de K y tú estás asumiendo que esto es cierto. Entonces, para demostrar el punto 3, que es de K más 1, lo que hay que hacer es agarrar el punto 3 y tratar de llegar a términos del P de K. Voy a tratar de llegar a esta expresión que tenemos acá arriba, en pocas palabras. Y para ello voy a ver qué similitudes hay. Por ejemplo, primero me voy a desglosar un poquito. 3 elevado a la 2K, ¿sí? Ahora dice, por ejemplo, 3 elevado a la 2K, ahí, más 2 por 1, 2. Estaría así, ¿sí? 3 elevado a la 2K más el 2, ¿cierto? Más el 7 y esto es igual a 8 por Q', ¿sí? Eso no hay que hacer, por ahora se queda así. Ahora, fíjense, tengo el 3, vamos a ver si así me lo entiende mejor, 3 elevado a la 2K más 2.
¿Cómo lo puedo separar esto? Si está sumando los exponentes, yo pudiera decir 3 elevado a la 2k, ¿sí? Y por 3 elevado al cuadrado, ¿cierto? 3 elevado a la 2k por 3 elevado al cuadrado, porque son la misma base, se suman los exponentes. Entonces, ese desglose voy a intentar ahora por aquí. Entonces, esto va a decir 3 elevado a la 2k multiplicado por 3 elevado a la 2, ¿no es cierto? Todo eso más el 7 igual a 8Q'. Ahora, yo sigo analizando la expresión y digo, tengo que llegar a la hipótesis, ¿sí? Sigo preguntándome qué relación hay con la expresión que tengo con la hipótesis. Miren, 3 elevado a la 2k tenía en la hipótesis. Y ahora aquí en lo que es la tesis tengo 3 elevado a la 2k, pero multiplicado por 3 a la 2. Entonces, yo tengo que ver el transformar de tal manera el lado izquierdo que quede 3 elevado a la 2k, ¿sí? Ahí va una, más el 7. Eso tiene que quedar. Ahora, que esté multiplicado por algo, no importa. Entonces tengo que buscar llegar de esto que está aquí a esto que está por aquí. Entonces yo voy preguntando, bueno, acá 3 elevado a la 2k sí lo tengo, pero está multiplicado por 3 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, acá voy a decir, cuando tengo una igualdad, yo puedo sumar y restar un valor y no va a cambiar, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, le sumo 1 y le resto el 1 y no va a cambiar porque estos dos se anulan. Entonces voy a tratar de utilizar ese artificio de sumar una expresión y restar la misma para llegar a transformar esto que está aquí en algo más parecido a lo que yo necesito, que es como que está arriba. Entonces 3 elevado a la 2k más 7, ¿cómo logro llegar a ello? Bueno, 3 elevado a la 2k, ya está, pero me va a sobrar 3 al cuadrado. Entonces, eso es justamente lo que le voy a sumar, 3 elevado al cuadrado. Ahora, a ver, 3 elevado al cuadrado. ¿Y qué más me va a hacer falta por aquí para lograr la misma expresión? Seguimos revisando. Ah, ¿y qué vamos a hacer con este 7 también? A ver, 3 elevado al cuadrado multiplicado por 7. Miren, véanlo así. 3 elevado al cuadrado multiplicado por 7. Ahora, yo le sumo eso y le voy a restar lo mismo. Y eso no va a cambiar la expresión. 3 elevado al cuadrado multiplicado por el 7. Ahorita van a ver para qué me sirve. Es que esto es trucando de tal manera que llegues. Y esto sigue todavía 8Q'. 8 por Q'. Estoy trabajando más en el lado izquierdo ahorita, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo? Mire, le sumé y le resté la misma expresión. Ahora lo que voy a hacer es agrupar de manera distinta. Ok, ¿para qué era esto? Para agarrar la expresión que estaba a la izquierda, esta era la expresión de la izquierda. Y lo único que yo he hecho es tratar de decir, necesito esto, porque eso es el término de la hipótesis, y he tratado de ver una manera de llegar a términos de la hipótesis utilizando el resultado. Ahora, en pocas palabras, esto que hice nada más fue para decir a qué voy a llegar, eso no era parte del lado izquierdo, el lado izquierdo que tenía, todo esto que está aquí, y eso es lo que se lo voy a copiar. A todo eso, ¿sí? A todo eso le estoy sumando y restando el mismo término. Entonces no va a cambiar la expresión porque ambos se anulan, ¿sí? Entonces otra vez estoy recuperando la expresión del lado izquierdo, miren, igualito, todo esto era el lado izquierdo, para ahora le estoy sumando y restando una expresión para decir que es igual a 8Q' y eso es cierto porque no le afecta. Ahora, ¿cuál era el objetivo? Agarrar los voy a encerrar para que los vean, ¿sí? El objetivo era agarrar, por ejemplo, este es un término que suma y ya no agarrarlo con el 7, sino agarrarlo, por ejemplo, con este. ¿Sí? Esos dos. Y ahora vamos a ver qué resulta. Voy a agrupar esos dos, voy a asociarlos, ¿sí? Y esto va a quedar. Si los voy a asociar, los voy a poner en un solo paréntesis. Como todo es suma y resta, no hay problema en asociar. 3
elevado a la 2K multiplicado por 3 elevado al cuadrado. Lo quiero asociar con 3 elevado a la 2 multiplicado por el 7, ¿sí? Y todo esto está asociado. Ojo que aquí el signo más es el que manda, ¿no? Es el que más prioridad tiene. 3 elevado al 2 multiplicado por 7. Voy a separar un poquito para que recuerden que esto es elevado, ¿sí? Potencia. 3 elevado a la 2K por 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora estoy asociando lo que está naranja. 3 elevado a la 2K por 3 al cuadrado más 3 al cuadrado por 7. Y obviamente al otro lado va a quedar los otros dos que sobraron, ¿sí? Entonces también los voy a poner. ¿Qué sobró? El 7, ¿sí? Lo que no está marcado, 7 menos 3 elevado a la 2K, ¿sí? O 3 elevado al cuadrado multiplicado por 7. Eso es lo que sobró al otro lado. Y todo eso sigue siendo igual a 8 multiplicado por Q'. Yo sé que esto que hice acá no es muy fácil a veces de notar, pero vieron la estrategia que utilicé, ¿no? A mí lo único que me sirve es la hipótesis para llegar a la demostración. Entonces, ¿qué hice? Agarré la hipótesis y me la anoté acá. Yo digo, tengo que llegar a un término que esté basado en la hipótesis. Y tomando en cuenta que a esto quiero llegar, a esto que está en el lado izquierdo, utilicé la estrategia de sumar y restar lo que me convenía para luego lograr esta asociación. Ahora, ¿de qué me sirve esa asociación? Voy a agarrar en esa asociación y voy a aquí sacar factor común, por ejemplo, ¿sí? Ahí vamos a sacar un factor común y lo voy a marcar también. Voy a agarrar solo esa para agarrar factor común. Entonces, si estoy buscando agarrar factor común, quedaríamos ahí. 3 elevado a la 2, sí, 3 elevado al cuadrado es factor común de la expresión, de la primera expresión que estoy sumando. Entonces, 3 elevado al cuadrado, factor común de 3 elevado a la 2K, ¿sí? Más 7. Ahí está. Entonces, incluso esto ahí quedaría bien. 3 elevado al cuadrado. Ahora, miren, lo que está con naranja estaba asociado. Ahora voy a sacar factor común de ahí. 3 elevado al cuadrado es esto, multiplicado por 3 elevado a la 2K, está bien, más, miren, 3 al cuadrado por 3 a la 2K, 3 al cuadrado por la 2K, más 3 al cuadrado por 7, 3 al cuadrado por 7. Entonces aquí lo único que he hecho es factorizar. Más, ¿qué tengo al otro lado? 7 menos 3 al cuadrado por 7. ¿Cuánto es eso? 3 al cuadrado es 9, 7 por 9, 63, 63 negativo, ojo, el 63 es negativo, 63 más 7, 56 negativo, ¿sí? Ahí está. Y esto es igual a 8Q'. Entonces, ahora acomodando un poquito, miren, lo que queríamos lo hemos logrado. Aquí tengo 3 elevado a la 2K más 7, que era a lo que queríamos llegar. Fíjense, 3 elevado a la 2K más 7. Lo vamos a poner con otro color para que lo vean, ¿sí? Verde. Miren, esto era lo que quería llegar porque en hipótesis teníamos esto. ¿Para qué queríamos llegar a esa igualdad? Porque en la hipótesis tiene una igualdad ya conocida, 8Q. ¿Sí? Por eso necesitaba llegar a lo mismo de la hipótesis. Entonces continúo para adelante con el otro término, ¿sí? Bueno, ahí está factorizando. Ahora, acá que quedaba menos 56, ¿sí? Igual a 8Q'. Bueno, el por está de más, pero lo estoy poniendo para que se entienda que es 8 por Q'. Listo. Ahora, lo verde son iguales. Por lo tanto, en vez de poner lo que está en función acá, lo pongo en función a 8 por Q. Y entonces aquí, ¿qué va a quedar? 3 elevado al cuadrado multiplicado por, en vez de poner ahora 3 elevado a la 2K más 7, voy a poner 8 por Q, ¿sí? Que era lo que estoy trayendo de la hipótesis, ¿no? Y esto está restado de el valor de 56, ¿sí? Y esto es igual a 8Q'.
Bien, ahora, ¿de qué me sirve esto? Tenemos 3 al cuadrado, ¿sí? Em, Tenemos 8Q menos 56. Ese 56 también nos los podemos deshacer, ¿no? El 56 que ha quedado, eh, ¿cómo nos deshacemos de eso? A ver, ya, vamos a tratar de sacar todo. Miren, por acá tenemos 3 al cuadrado, ¿sí? 8Q menos 56. Ahora, yo pudiera agarrar y decir que el 56 que está por acá también se puede desglosar, ¿sí? Ahí, veamos. 3 elevado al cuadrado multiplicado por 8Q menos, ahora ese 56. Fíjate que teníamos antes el término 8, ¿sí? 8Q. Entonces, en término de 8, 8 por 7 es los 56. Es porque estoy tratando de llegar a este término común de 8. 8Q, 8 por 7, ¿no es cierto? 8 por 7 es 56 y aquí dice 8Q, entonces me está conviniendo hacer eso. Y esto será igual a 8Q'. Ahora, mirando esto dice 8Q y 8 por 7, ¿cierto? Entonces, creo que ahora ya podemos agarrar y sacar términos comunes, ¿cierto? Miren, voy a volcar un poquito la situación, ¿sí? Entonces, fíjate, ya no le voy a poner 8 por Q, le voy a poner 8Q. Lo estoy ordenando nada más diferente porque es un producto. O puedo decir 8 por Q por 3 elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Que es idéntico. Es idéntico al de arriba, ¿sí? Solamente que el 8Q lo estoy trayendo adelante, ¿sí? Y esto es menos 8 por 7, ¿cierto? 8 por 7. Y esto dice que es 8Q. Ahora, ¿para qué hice eso? Porque ahora podemos sacar factor común, ¿sí? Miren, acá tengo 8 y acá también tengo 8. Entonces puedo sacar un factor común que sería el 8. 8 sería factor común de 3 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado por Q. Entonces, ahí por Q, ¿sí? Miren, 8 por 3 al cuadrado Q, 8 por 3 al cuadrado Q, que sería este, menos, el 8 ya salió como factor afuera, menos el 7. Y este es igual a 8Q. ¿Qué más podemos hacer por ahí? Ya salió el 8 afuera, ¿sí? Y te ha quedado 3 al cuadrado Q menos 7, ¿cierto? Entonces, y dice que esto es igual a 8Q'. Ahora, miremos la equivalencia. Voy a marcar con cuadritos. Miren, este 8 con este 8, ¿sí? Y el otro es 3 elevado al cuadrado por Q menos 7 sería el Q'. 3 elevado al cuadrado por Q menos 7. Ahora, ¿qué pasa? Q pertenece a los Z positivo. Puede ser cualquier valor de los Z. Imagínense que es un 1, ¿sí? O un 2, para no tomar el primero que tomamos en el caso base. Un 2. 3 elevado al cuadrado sería 9 por 2, son 2 por 9, 18, menos 7 sería 11, ¿verdad? Entonces, fíjate que 11 representaría al Q', ¿sí? Y el 11 sí pertenece a los Z positivos. Por lo tanto, por similitud, aquí también se nota que son idénticos y que ya hemos logrado la demostración. Ojo con esto, ¿sí? Miren, el 8 con 8, ¿sí? Y el Q' con el Q. ¿Ok? Entonces, ambos hemos llegado a lo que queríamos, que era la demostración. Esto igual al Q'. Entonces, no hace falta porque lo estoy igualando con los cuadritos del mismo color, pero lo estoy mostrando ahí. Entonces, acá deducimos finalmente, indicando, vamos a borrar esto que está por acá. Entonces, acá le vamos a hacer una división y aquí vamos a decir, entonces, 8 8Q', ¿sí? 8Q', ¿por qué? Porque ahora yo estoy diciendo, ojo con esto, ahora estamos diciendo que todo esto que está acá es Q', ¿sí?
8 es 8, ¿no? Y todo este azul es Q'. Entonces, ahora yo en vez de anotar 8, 3 al cuadrado por Q menos 7, voy a decir 8Q', ¿ya? 8Q', donde Q' pertenece a los Z, ¿sí? Pertenece a los Z, ¿sí? Entonces, 8Q' sí cumple, ¿no? Y bueno, ahora aquí ya formalmente decimos, finalmente, de, del paso, en este caso, del paso 2, ¿sí? Y 3, se demuestra P de N. La proposición universal es verdadera. Entonces, aunque ustedes lo vean extraño, el procedimiento es bien repetitivo. Siempre agarramos el primer valor del dominio, es un reemplazo de una variable nada más o de un constante por el término n. En este caso, normalmente siempre nos cumple. Y la hipótesis es lo que nos piden demostrar, ¿sí? Y suponemos que es verdadera la hipótesis y por lo tanto nos queda demostrar que es cierta también para los K más 1 elementos también. Entonces, donde estuvo la n, le ponemos el K más 1, hacemos los reemplazos y empezamos a tratar de que la expresión que está ahora en K más 1 tenga, tenga como parte la expresión de K, ¿sí? Este término que representa P de K, estamos tratando de hacer semejante a él para usar esa referencia, porque esto sí tiene un equivalente conocido y que se asume que es verdadero, y su equivalente conocido es 8K. Entonces, por ese motivo, esta expresión que resulta en el paso 3, tratamos de llevar a lo que estaba en el paso 2. ¿Listo? Y eso lo logramos normalmente con artificios de sumar y restar un valor, un valor que de todas maneras no afecta a la expresión porque se anula entre sí. Pero lo que va a ayudar es a demostrar, porque eso yo lo voy a combinar diferente por asociatividad normalmente para lograr la demostración. Sí, aquí he asociado estos dos cruzados, he logrado encontrar el término equivalente y luego llegué a la conclusión que era igual a 8Q', ¿sí? En este caso, perdón, 8Q, que era lo que está por acá, y con ello hemos logrado la demostración. Ahora, aquí tal vez a veces tengas la duda, ¿no? Recuerda que aquí simplemente estamos utilizando la misma regla. Aquí dice Q, pero pues yo no conozco Q. Sabemos que Q pertenece a los Z positivos, ¿sí? O a los enteros positivos. Entonces, cualquier entero positivo que reemplaces debería ser que cumpla también que está dentro del rango de los Z positivos. Como aquí las operaciones son multiplicación, potencia, resta, lo único que deberíamos asumir acá es que 3 elevado al cuadrado multiplicado por Q, al restarle 7, también va a seguir perteneciendo a los Z positivos. Fíjate que dice 3 al cuadrado, ¿sí? 3 al cuadrado es 9. 9 multiplicado por algo tiene que ser superior a 7 para que no sea negativo. Pero fíjate, por más que Q sea 1, 9 por 1 va a ser 9, menos 7 es 2 y 2 ya pertenece a los Z positivos. Entonces, definitivamente esta expresión sí es Q', porque no importando el valor que tomemos, siempre va a cumplir, ¿sí? Fíjate que lo he hecho con el más bajito, ¿no? Suponiendo que era 1, igual sale positivo. Ya después, si esto es 2, lo único que va a hacer es que la expresión 3 al cuadrado por Q sea cada vez más grande, porque solo le está restando el 7. Entonces, por ese motivo, asumimos que es cierto. Ahora, lo que más les cuesta normalmente es esto, ¿sí? Lo que he marcado acá con verde. Eh, la estrategia que yo uso es, como les comento, agarrar a la hipótesis, me anoto a la hipótesis y digo, tengo que llegar a convertir esta expresión, ¿sí? Tengo que llegar a convertir esta expresión, esta que está acá, perdón, esta, a términos de la hipótesis, ¿no? Y normalmente el artificio consiste en sumar y restar un valor. Ahora, ¿qué le sumo? ¿Qué le resto? Pues lo único que hay que ir viendo es cómo lograr la expresión, miren. No sé si repitiendo va a estar más claro, porque es el punto donde yo sé que se traban harto. ¿Sí? 3 elevado a la 2K, ¿sí? Estoy anotando en la hipótesis, ¿sí? 3 elevado a la 2K más 7. Eso es a lo que quisiera llegar. Pero ¿qué es lo que yo tenía? Lo que está aquí con naranja, ¿sí? Acá, ¿sí? 3 elevado a la 2K
eh, 3 elevado a la 2k por 3 elevado al cuadrado más 7. Eso es lo que yo tengo, ¿sí? Esta es la expresión que yo tengo. Y yo quiero llegar a término de esto para reemplazar por su resultado conocido, que es 8q. Entonces, ese es el motivo. Y yo tengo que, punto de partida, 3 elevado a la 2k, ahí está mi punto de partida, por 3 elevado a la 2k por 3 al cuadrado, ¿sí? Más el 7. Esto es mi punto de partida, ojo, ¿ya? Yo quisiera que esto esté muy claro porque es lo mismo para allá en adelante. 3 elevado a la 2k más 7 es a lo que quiero llegar a tener partiendo de esta expresión, ¿sí? Entonces 3 elevado a la 2k, ahí está, multiplicado por 3 al cuadrado más el 7. Ahora, esto voy a usar para llegar a esto. Entonces yo digo, ¿cómo hago? 13, el 7 sí está, 3 elevado a la 2k está, ¿sí? Es esto, pero está multiplicando a un 3 al cuadrado. Yo necesito deshacerme de ese 3 al cuadrado. Entonces yo digo, necesito factorizarlo. Para sacarlo de un producto, sí o sí necesito factorizarlo. Entonces ahí es donde se me ocurre, ¿no? 3 elevado a la 2, ¿sí? Factor común de, ¿sí? Ahora, pensando solo en esta expresión, ¿no? 3 elevado a la 2k, ya, está así, ¿verdad? Todo este lado izquierdo, 3 elevado a la 2k por 3 al cuadrado, es equivalente a esto que estoy anotando aquí. Pero yo necesito llegar a que tenga el más 7. Entonces, miren, ahí yo directamente en esa misma expresión le aumento en verdad el 7. Así como nada, miren, ahí 3 elevado a 2k necesito que esté sumado del 7, ¿sí? Pero esto yo le estoy aumentando. ¿Y qué le aumenté? ¿Qué le aumenté? Le aumenté, miren, 3 elevado a la 2k por 3 al cuadrado. Esto ya había, ¿sí? 3 elevado a la 2k por 3 al cuadrado ya había. Ahora, ¿qué le aumenté? El 7 más 7 por 3 elevado al cuadrado. Entonces, así como le aumenté el más 7 por 3 elevado al cuadrado, le voy a quitar menos 7 por 3 elevado al cuadrado. A ver, menos 7, así como mira, 3 al cuadrado por 7, 3, 3 al cuadrado por 7, pero con el signo negativo. Entonces, ¿qué es el desglose de esta expresión? 3 elevado al cuadrado por 3 elevado a la 2k, ¿sí? Por 3 elevado a la 2k, ¿ok? Estoy haciendo la multiplicación. 3 al cuadrado por 3 elevado a la 2k es todo esto. Más, luego viene, ¿no? Más. 3 elevado al cuadrado por 7, ¿sí? Multiplicado por 7. Entonces, fíjense que yo solo tenía 3 elevado a la 2k. Es todo lo que tenía, ¿cierto? En la expresión. Ahora, por 3 elevado al cuadrado. Ahora, lo que yo estoy haciendo es decir, el 3 elevado al cuadrado lo saco afuera, y va a quedar 3 elevado a la 2k, que sería esta otra expresión. Pero yo necesito llegar a este de aquí y necesito sumarle 7. Entonces, eso hice, le sumé 7. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Revisando qué era la expresión que he logrado. 3 elevado a el cuadrado, ¿sí? Multiplicado por 3 elevado a la 2k. Eso es esto. 3 elevado al cuadrado por 3 elevado a la 2k es esto primero que va a desglosar. Hasta aquí nada más. Luego le aumenté 3 al cuadrado por 7 y eso no había, miren, solo había 7. Entonces, como le aumenté 3 al cuadrado por 7, aquí simplemente le voy a restar 3 al cuadrado, 3 elevado al cuadrado multiplicado por 7, se lo estoy restando, ¿sí? Entonces, ahora lo acomodo para que se parezca al de arriba. 3 elevado al cuadrado por 3 elevado a la 2k más 3 elevado al cuadrado por 7. Esto nada más es para confirmarme que el de arriba es equivalente al de abajo, ¿sí? Y esto ahora restado de lo que le aumenté. ¿Qué le aumenté? Todo esto. Ahí lo voy a restar y ahí está. Ahora, ¿son o no son iguales? Miren, menos 3 al cuadrado por 7 más 3 al cuadrado por 7. Estos dos se van a anular. ¿Y con qué me voy a quedar? 3 elevado al cuadrado por 3 elevado a la 2k. Solo va a quedar eso. ¿Y de dónde salió eso? Del que ya lo tenías, ¿sí? 3 elevado a la 2k por 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Ya lo tenías antes.
Entonces, lo único que estamos haciendo es reexpresarlo, ¿ya? Entonces, esto es completamente equivalente a la expresión. Ahora, si revisamos aquí, me falta sumar un 7, ¿sí? Este 7 no lo he sumado todavía, ahí tiene que ir. Y eso fue justamente lo que hice en este paso. 3 elevado a la 2k por 3 al cuadrado, ¿sí? Más 3 al cuadrado por 7. Esto de aquí, todo esto lo he asociado. ¿Para qué lo asocié? Para sacar afuera el 3 al cuadrado y que quede adentro 3 elevado a la 2k más el 7. 3 a la 2k más el 7. Y eso es justamente lo que tenemos por acá, ¿sí? Entonces, lo único que he hecho es tratar de mirar qué me falta aumentar para llegar a la expresión de la hipótesis, que era esto que tenía por acá. Y así como ya le aumenté, también se lo estoy quitando. Ahí lo estoy quitando, porque si no sería pues otra expresión distinta. Entonces, eso es lo que más les cuesta. De todas maneras, mi consejo es el siguiente, ¿no? Tiene la expresión, revisen la hipótesis y vean cómo llegar hacia la hipótesis de la expresión que tienen por acá. Y normalmente el artificio es sumando o restando algún valor o multiplicando, porque si lo haces, mira, si yo sumo, les resto, ¿sí? Con eso, estos son idénticos. Esta expresión de abajo es idéntica a la de arriba, ¿sí? Porque sumé y resté. Ahora, si multiplico algo, se lo tengo que dividir y toda la expresión va a ser equivalente. Entonces, esas son las dos operaciones contrarias que hacemos, ¿ya? Sumar y restar para llegar a la de arriba, a la hipótesis, o multiplicar y dividir para llegar a la hipótesis. Porque luego tú asocias como más te convenga y luego pues lo dejas en términos de la hipótesis. ¿Y por qué tengo que llegar a la hipótesis? Porque la hipótesis tiene un valor ya conocido, que es en nuestro caso 8Q. Y eso es lo que he utilizado acá. Lo he sustituido la hipótesis por el 8Q para llegar otra vez al resultado. Y ahí ya, por inducción, ya lo tenemos demostrado. ¿Sí? Entonces, esos ejercicios, por favor, del principio de inducción completa, hay que practicar más de una vez para lograr dominar, ¿sí? Entonces, por favor, revisen en la plataforma, en la ayuda a memoria. Están para que ustedes, perdón, están los ejercicios propuestos, ¿ya? Hay más de una forma de resolver. Yo utilizo esta estrategia, ¿ya? Pero las estrategias solamente varían de forma, en el fondo son lo mismo, ¿ya? Creo que esta es una de las más difíciles cuando me hablan de múltiplos o divisores. Me voy a ir a un segundo ejercicio porque este es importante que lo tengamos. Yo sé que van a practicar también con el auxiliar, entonces me voy a ir a un segundo ejercicio, una segunda demostración. Esta es un poco más cortita. Veamos una... puede ser esta, ¿sí? Demostrar que n factorial es mayor que el 2 elevado a n. Me voy a mover a mi otra pizarra porque realmente esto a veces... Ok, aquí vamos a hacer las demostraciones, ¿ya? Vamos a poner un poquito más de tamaño. Mostrar que n factorial es mayor que 2 elevado a la n. Entonces, está pidiendo hacer esta demostración, ¿ya? Y me está diciendo que tome en cuenta para todo n mayor o igual que el 4, ¿sí? Entonces, ahí está lo que yo les decía. Me está pidiendo demostrar con un dominio en el cual contempla los números mayores o iguales que el 4. Entonces, el primer valor de dominio es el 4 en este ejercicio, ¿ya? Acá le vamos a decir, primero, la proposición universal que me están pidiendo demostrar es n factorial es mayor que 2 elevado a la n. ¿Sí? Ahora vamos con el primer paso. 1. Para PD4, ¿sí? Vamos a tratar de demostrar para PD4. Ojo que este va a ser el que va a mandar. Y yo voy a hacer mis demostraciones
de los tres pasos, en los tres pasos, ¿sí? El primero va a ser P de 4. Entonces, donde está el n, reemplazo el 4. ¿Eso qué quiere decir? Que el 4 factorial va a ser mayor que 2 elevado a la 4. Y voy a resolverlo, a ver si es cierto. 4 factorial. No hemos visto el concepto del factorial, ¿cierto? Pero en el colegio en algún momento lo han visto ya, que el factorial es como un productorio, ¿no? Que va bajando, ¿no? Tomas el 4 primero, que es multiplicado por el 3 factorial. Pero ¿a qué equivale el 3 factorial? Al 3 multiplicado por el antecesor, 2 factorial. Pero el 2 factorial a qué es igual? Al mismo 2 multiplicado por el antecesor, que es el 1 factorial. Y el factorial de 1, por definición, es 1. Entonces, el factorial del 4 es el productorio de 4 por 3 por 2 por 1. Y esto estamos diciendo que va a ser mayor que 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces está diciendo que es mayor que el 16. Entonces, ¿cuánto es 4 por 3? 12, por 2, 24, por 1, 24. Entonces aquí estamos afirmando que el 24 es mayor que el 16. Y esto es verdad, ¿sí? Entonces, para el primer valor de dominio ya está demostrado. Ya es cierto que para P de 4 es cierta la proposición para P de 4. Vamos con el segundo punto. Ahora mi proposición va a trabajar en función a un K, ¿sí? Y vamos a poner que el K factorial es mayor que 2 elevado a la K, ¿sí? 2 elevado a la K, que ya sería de esta forma. Ahora, a esto que le llamamos hipótesis inductiva, le dicen, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que nosotros asumimos que es cierto, ¿ok? Asumimos que es cierto. Y ya en nuestro tercer punto, nuestro tercer paso, bueno, decimos, ya que estamos asumiendo que es cierta la hipótesis inductiva, vamos a armar nuestra tesis que va a decir que también debe ser cierto para los K más un elementos. ¿Eso qué significa? Que el factorial de K más 1 va a ser mayor que 2 elevado a la K más 1, ¿cierto? Donde está acá donde tenemos K, voy a poner la herida para que se nota, donde está K, reemplazo por K más 1. Eso es lo que significa esto, ¿sí? Entonces aquí 2 elevado a la K más 1. ¿Dónde está K? Bueno, ahora tenemos que demostrar, sí. Lo que hay que demostrar es la tesis, ¿no? Entonces aquí lo vamos a copiar un ratito. Este de aquí, nosotros sabemos que es la tesis inductiva. Es decir, lo que hay que demostrar. A ver, nos vamos a ir por la definición del factorial, ya que lo vimos en el P de 4, ¿no? Si quiero el factorial de K más 1, es igual a K más 1 multiplicado por el factorial del antecesor. ¿Cuál es el antecesor de K más 1? 1 menos. Entonces sería el K factorial. Ese sería el antecesor, ¿verdad? K más 1 por factorial de K. Si tú lo relacionas con lo que hicimos acá arriba, ¿te acordás? Factorial del 4 era 4 por el factorial del 3, ¿no? Y ya yo lo desglosé todo para calcular, pero acá como K es desconocido, acá estoy diciendo K más 1 multiplicado por el factorial del antecesor. El antecesor es K. Y esto está asumiendo que es mayor que 2 elevado a la K. Ahora ahí vamos a otra vez a utilizar las propiedades de potencias, ¿no? Si le pongo la misma base, los exponentes se suman, ¿sí? Entonces 2 elevado a la K y el otro va a ser multiplicado por 2 elevado a la 1, que si lo pongo ahí, pues sería eso, ¿sí? Y el K también, como son la misma base, se suman los exponentes y llegaría al mismo que tenemos acá arriba, ¿ok? ¿De qué sirve eso? Alguien dice, ¿no? Siempre estoy apuntando a llegar aquí, es decir, a esto. Lo único que yo sé es que el factorial del K es 2 a la K. Entonces yo necesito llegar a términos de K factorial. Si yo consigo llegar a términos de K factorial, yo ya sé que ese valor es mayor que 2K. Entonces lo puedo utilizar aquí. Miren que justamente eso es lo que tenemos aquí, K factorial. Pero ese de ahí yo le puedo asumir que es igual a 2 elevado a la K. ¿Por qué? Porque
Pues acá dice que k factorial es mucho más grande que 2 elevado a la k. Y por lo tanto acá yo lo puedo introducir. Entonces hagamos eso. Ahí vamos a meterlo. K más 1 queda como está, ¿sí? Ahora teníamos el k factorial y en vez del k factorial voy a poner el 2 elevado a la k. Y eso es mayor que, solamente he reemplazado esto por esto, ¿sí? Mayor que, otra vez, 2 a la k por 2, ¿sí? O sea que esto no lo voy a variar, no lo estoy tocando, lo estoy dejando como está. Bien, ahora, ¿qué puedo? ¿Puedo quitar cosas aquí? Sí, pues, ¿no? Miren, por ejemplo, este, ¿sí? Lo puedo tachar con este. Ambos se pueden anular, ¿cierto? Si yo divido el lado izquierdo entre 2 a la k y el lado derecho en 2 a la k, no estoy afectando a la expresión. Entonces ambos se pueden anular porque están multiplicando. Lo puedo anular porque está multiplicando a ambos lados. ¿Y qué va a quedar aquí? Va a quedar el k más 1 mayor que el 2, ¿sí? O sea que va a quedar lo mismo. Lo que anulé ya se va. Ahí se va. K más 1 mayor que 2. Entonces, otra vez hemos llegado a lo mismo, ¿cierto? K más 1 dice mayor que 2, ¿sí? Ahora, en este caso, acuérdense que lo que tratábamos era de llegar a algo como esto, que yo esté asegurando de que es cierto. Yo agarré esta tesis y dije también debe ser cierto para los K más 1 elementos y por lo tanto traté de desglosar de tal manera de que me apoyo en la hipótesis que asumimos que es cierta para llegar a un resultado final. Aquí que decía que el factorial de k es mayor que 2 elevado a la k. Aquí que estoy diciendo que k más 1 siempre va a ser mayor que 2 elevado a la 1, ¿sí? Ahora, algunas veces, ¿no es cierto? Tenemos la confusión de por qué. Aquí debemos recordar algo, ¿sí? Tenemos que recordar que en la expresión original, ¿sí? Acá cuando hablamos del n factorial, que es mayor que 2 a la n, debemos recordar que n pertenece a los naturales, ¿sí? Ahí el símbolo de pertenece. Ahí de repente le vamos a tratar de... Ok, el símbolo de pertenece a los naturales, ¿ya? Ahora, ok, mm, esto significa para cualquier valor, ¿cierto? K, ¿ok? Y K obviamente es un valor del conjunto de los números enteros, ¿ok? Ahora, o los números naturales también, ¿sí? Porque es positivo, ¿ya? No existe el factorial de un número negativo, ¿sí? Entonces, K más 1 siempre va a ser mayor que 2 a la 1. Es un poco obvio, fíjense, porque acá el K, ¿sí? El K mínimo que nosotros vamos a tomar va a ser en función al valor, al primer valor del dominio. El primer valor del dominio era 4 y para 4 sí funcionó, era cierto. Entonces, si yo voy revisando, por ejemplo, para el valor más pequeño que pudiera ser, que no fuera el 4, por ejemplo, el 5 más 1 es 6, acaba de decir 6 mayor que el 2. El mismo 4 que yo tenía, fíjate, 4 más 1 es 5 y 5 mayor que 2, porque acá quedó solamente como 2, ¿no? Entonces acá decimos que si es verdad para K, también va a ser verdad para K más 1. El factorial, por ejemplo, de 5 es mayor que 2 elevado a la 5. Y si eso es cierto, el factorial de 6 también va a ser mayor que el 2 elevado a la 6. Eso es lo que estamos diciendo con esto, ¿ya? Entonces también tomar en cuenta del hecho, ¿no? De que si yo pusiera un K del más pequeño que pudiera ser, en este caso 5, 5 más 1 es 6, 6 mayor que 2 a la 1, verdadero. Entonces sí cumple y por lo tanto, acá ya en nuestro resumen decimos, ¿no? De 2, ¿sí? Y 3 podemos decir que la proposición universal
P de n es verdadero, pues n factorial es mayor que 2 elevado a la n para todo n, ahí debería poner el símbolo del para, ¿no? Para todo n que pertenece a los naturales. Estoy agarrando la hipótesis y estoy agarrando la tesis, entonces en resumen o en conclusión, de acuerdo a lo que vimos en la hipótesis y en la tesis, ya asumimos de que es también verdadera, ¿ya? Ahora, normalmente nosotros tratamos de hacer este tipo de demostraciones, ¿ya? Utilizando conceptos simples, ¿ya? No, nunca, casi nunca utilizamos conceptos elaborados. A lo que me refiero es que tienen que tratar de llegar a partir de la tesis a la hipótesis utilizando operaciones sencillas, ¿ya? Y no complicarse. En este caso era bastante sencillo el simple concepto del factorial que lo vamos a hacer, lo vamos a ver hoy también. Nos ayudó a desglosar esto porque pues no teníamos idea de cómo desglosar esto, pero recordando el concepto del factorial, vimos que coincide perfectamente con la k factorial que es la que teníamos que deshacernos, ¿ya? Bien, se puede continuar con algunas demostraciones más, pero pues ahora vamos a saltar de una vez a lo segundo que se estuvo viendo en la clase anterior, que eran las sucesiones. Vamos con el primer tipo de serie. Acá tenemos la serie aritmética. Tiene una fórmula que está señalada por acá, que también se la puede demostrar con el principio de inducción completa, ¿sí? Eh, Básicamente la demostración consiste en decir, bueno, si es verdad para el primer valor de dominio, o sea que esta fórmula es cierta para P de 1. Eso es fácil de demostrar porque aquí dice A sub n, A sub 1 es igual a el primer valor del dominio, que es en este caso 3, ¿sí? Más n es 1, 1 menos 1 es 0 y 0 por d va a ser 0, o sea, toda esta parte se va a hacer 0 y va a decir a sub 1 es igual a sub 1 y por lo tanto el a sub 1 es 3. Las series numéricas siempre se basan en el hecho de que el primer elemento de la serie es un valor constante, es como un punto de partida que podemos tomarlo como una constante, ¿ya? Por eso es que acá la fórmula también está tomando en cuenta ese detalle. El primer valor del dominio es el constante, ¿listo? Ahora, si es verdad para P de 1, para el primer valor del dominio, entonces también asumimos que esta hipótesis es cierta. Esta es la hipótesis, ¿sí? Básicamente. ¿Y cuál sería la tesis? De que es también válido para los n más 1 elementos. Entonces, más o menos la tesis aquí se las voy a armar. Sería a sub n más 1. A sub n más 1. Ahora, básicamente acá diríamos que esto es igual a el anterior, ¿sí? El anterior que sería A sub n, ¿ok? Más un valor d. Ahora, ¿de dónde estoy sacando esto? Aquí lo voy a anotar primero para que lo vean. A sub n. Si analizamos, por ejemplo, esta serie numérica que está por acá, que es aritmética, de 3 para llegar a 5, de 5 para llegar a 7, de 7 para llegar a 9 y de 9 para llegar a 11. Lo que observamos aquí es que siempre hay un valor constante que se está sumando, ¿sí? En este caso es más 2. 3 más 2, 5. Ahora, en realidad aquí agarré a la sub n más 1. Es como si hubiera agarrado el término que está aquí, el que tocaba, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes cuál tocaba, ustedes me van a decir, bueno, el 11 que está por acá, al 11 hay que sumarle el 2, ¿sí? Porque esa es la regla que hemos estado utilizando, ¿sí? Entonces acá ya sería 11 más 2, serían los 13. ¿No? Entonces, para llegar a 13 necesito al 11 sumarle 2, ¿cierto? Entonces de aquí estoy sacando este concepto. Si yo quiero encontrar el a sub n más 1, tengo que el anterior, que es el a sub n, sumarle el d, que es el valor constante que hay que sumar y restar, ¿sí? Entonces, si lo vemos en pocas palabras, esa sería la estrategia. Esta sería mi tesis, ¿no? Que el a sub n más 1 es igual a sub n más el d. Entonces, con ese concepto, yo tendría que poder llegar a demostrar de que es cierta la fórmula que estamos teniendo por acá.
¿Por qué? Porque A sub n ya lo tienes. Si esta es la tesis, ¿sí? Lo estoy haciendo muy, a ver, muy grande, es raro, ¿sí? Esta es la tesis. Entonces ahora yo qué haría, simplemente tomo esa tesis y digo, ¿no? Que va a ser igual a el A sub n, a que es igual al A sub 1, ¿sí? El A sub 1 lo voy a poner así, más n menos 1 multiplicado por d. Eso sería el A sub n. Y todo esto sumado de el d, ¿no? El A sub 1, ¿qué es? El A sub 1 es un valor constante que yo lo puedo tomar en la fórmula. Entonces, acá esto va a ser igual A sub 1 es igual a 3. Eso lo tomo como constante. Incluso le voy a respetar los corchetes. 3 más el n menos 1. Ok, ¿cuál valor es el 13? Por ejemplo, este es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. El 13 es el sexto. Acá en este nivel diríamos que el n es igual a 6, ¿no? Y cuando estoy hablando del 13 estoy hablando del n de 6. Entonces aquí lo mismo, tengo que decir el n es 6 menos 1 multiplicado por el d. El d es el valor constante que se suma, que es 2. Ahí cierra. Más el d, que en este caso es 2. ¿Sí? Y esto sería igual a 3 más 6 menos 1 es 5. 5 por 2 es 10, ¿cierto? 6 menos 2 es 1, 5 por 2 es 10. ¿Ok? Entonces, vamos. Acá estoy tratando de hacer el reemplazo. Ok, el A sub n más d. El A sub n era el anterior, era el 11 más el d que era 2 para llegar a 13. O sea, vamos a tratar de demostrar por acá. El A sub 1, que era un 3, ok, más, el cálculo de la sub n, ¿no? El cálculo de la sub n es igual a la sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. Entonces, en este caso, el A sub 1 era 3 más n menos 1 sería el término n, ¿ok? O acá estaba cometiendo un error. El término n sería este, ¿sí? Lo que pasa es que yo tengo que tomar esto, es el A sub n, para calcular el A sub n más 1. Entonces, cuando estábamos hablando de n más 1, estoy hablando del sexto. Este era mi error, ¿sí? El n más 1 es igual a 6, es el de acá. Y por lo tanto el n no era 6, el n era 5. Ahí va mi error, ¿sí? Entendamos por favor que estoy tratando de demostrar nada más la fórmula. El a sub n más 1, el n más 1 es igual a 6 y es 13. Pero eso se basa en el a sub n más d. Y el a sub n, ¿cómo lo calculo? A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. Entonces a sub 1 más, en este caso, n es 5. Estamos hablando de este, ¿sí? 5 menos 1 multiplicado por 2. 5 menos 1 es 4, por 2 es 8, más 3 son 11. Acá todo esto se va a hacer 8. Ahí va mi error, ¿sí? En el corcheto y queda 8 más 3 y afuera queda más 2, ¿sí? Y esto es igual a 11 más 2 son los 13. Entonces, fíjate que sí es cierto que en realidad que el a sub n es igual a más d. Pero acá lo que hice para demostrar es reemplazar y ver que es cierto. Sin embargo, normalmente nosotros no hacemos así. Lo que hacemos es demostrarlo también a través de la fórmula. Entonces, lo que voy a hacer es eso, ¿sí? Ok, el a sub 1 más n menos 1 por d en realidad representa a la sub n que teníamos. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer una demostración desde un punto de vista más genérico, tendríamos que agarrar y decir, ¿no? A sub 1 es igual a el 3. N menos 1 multiplicado por D, el N es 5, ¿sí? Multiplicado por D, que es 2, me va a dar el 8. Y con eso voy a tener el 11 más el 2 igual a 13. Pero ahora, si yo quisiera deshacerme de esta expresión, tendríamos que hacer todas las multiplicaciones posibles. A ver, veámoslo. A sub 1 más, ahora este D lo voy a multiplicar por el N, ¿sí? ND, luego viene menos, este D por 1 va a ser D, y luego afuera estaba el D positivo, ¿sí? Y esto aquí es igual a sub 1. Ese a sub 1 no me preocupa porque es un constante que lo puedo tomar. Más
el D con D se van a ir y va a decir N multiplicado por D, ¿sí? Entonces ahora he llegado a esa conclusión. El A sub 1 es el constante, puede ser el 3 más N por D. Es cierto, por ejemplo, si quisiera encontrar el quinto elemento, ¿sí? 5 por 2, 5 por 2, 10, porque n es 2. Acuérdense que el d es la distancia que hay de uno al otro. 5 por 2 es 10, más 3 es 13. Me estoy encontrando con este 13, ¿sí? Si quisiéramos encontrar el término, a ver, el término primero, fíjense, el término primero, ojo, tomando en cuenta que el primero no va a ser el 3, sino va a ser el quinto, el segundo más bien, porque esta n está incrementado en 1, ¿sí? 2 por 2 es 4, más 3 es 7, primero, segundo es 7, ¿sí? ¿Y por qué me está saliendo con una más? Porque está aumentado en 1. Fíjense que yo para P de 1, bueno, el A sub 1 es el constante de 3. Entonces de ahí para adelante siempre va sumado de 1 porque el constante de 3 no lo tomo. Entonces, básicamente este n tengo que restarle de 1 para poder reemplazar siempre, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, el término en realidad sexto, si el término sexto sería 5 por 2, 10, más 3 es 13. ¿Por qué? Porque hay que restarle 1, ¿ya? Ahora, en este caso, bueno, creo que la demostración sería más por este lado, ¿sí? Por acá, tomando en cuenta que n es 1 menos, ¿sí? Siempre es 1 menos. Entonces, con eso ya sí correspondería los valores que están en la serie numérica, ¿ya? Ahora, en las demostraciones normalmente de estas fórmulas se las puede hacer analizando ya la secuenciación. Normalmente no usamos el principio de inducción completa. ¿A qué me refiero? La secuenciación puede armar la fórmula, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo de cómo podemos armar la fórmula de una serie numérica sin conocer esto que está por acá. Normalmente a nosotros nos dan la serie numérica y nos dicen encuentre la fórmula. Entonces, teóricamente podemos definir la fórmula viendo la secuenciación que se arma en la serie numérica. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la pizarra a continuación. Vamos a ver en la pizarrita. Acá vamos a borrar todo esto y le vamos a poner ahí. Bueno, acá voy a armar una serie. Déjenme ver cuál puede ser una. Esta, por ejemplo. Entonces, me dan esta secuencia y la idea siempre va a ser encontrar la fórmula tomando en cuenta la posición que ocupa cada elemento en la serie, ¿sí? ¿Se acuerdan que la serie es una función? Las posiciones que ocupan es el dominio de la función. Entonces, lo que normalmente hacemos es partir del primer elemento, decimos, bueno, es un constante que no sé cómo se armó, pero a partir de ahí empezó a generarse los elementos de la serie. Tenemos al 2 primero. Miren, lo voy a hacer de manera vertical ahora. 2. Ahora, de alguna forma este 2 se movió a 5, pero normalmente esa mudada a 5 es lo que deberíamos tratar de rescatar, ¿no? ¿Cómo ha sido esa mudada a 5? Este 2, ¿cómo es que en el fondo es un 2? ¿Qué operación está ahí metida que ha hecho que se vuelva un 2? Ahora, si yo descubro la operación que está metida aquí para llegar a 2, debe ser la misma operación que yo voy a hacer aquí para llegar a 5. Entonces voy a tratar de ir viendo algunos más para irme dando cuenta. Este es 2, 5, el otro es 10, y luego es 17 y 25. Cuanto más valores me den en la serie numérica, pues más fácil va a ser determinar la secuencia que se está armando, ¿ya? Bien, ¿qué relación existe entre la una y la otra? Bueno, la primera fue 2, la otra es como que 5, pero ¿qué tiene que ver ese 5 con la anterior? ¿Qué tiene que ver el 10 con el 5? ¿Qué tiene que ver el 17 con el 10? Entonces hay que ir viendo la secuenciación. Por ejemplo, esta de alguna forma llegó al 2. Lo que yo estoy viendo es que de alguna forma estos son múltiplos o tienen un elemento en común, que es básicamente este. Miren, uno, por ejemplo, pues ahí no dice nada, pero 1 al cuadrado es 1, sí. Pero aquí, por ejemplo, 2 elevado al cuadrado es 4, ¿sí? Y aquí
3 elevado al cuadrado es 9. Y aquí 4 elevado al cuadrado es 16. Fíjense que están como que sí tienen algo en común. 5 al cuadrado es 24. Y están muy cerca, ¿verdad? De su valor. Pero este 1 al cuadrado, si le sumo 1, llega a 2. ¿Sí? Este 2 al cuadrado, si le sumo 1, llega a 5. El 3 al cuadrado, si le sumo 1, también llega a 10. Y lo mismo para adelante. Entonces, normalmente uno tiene que analizar y ir viendo operaciones comunes de suma, resta, multiplicación, potencia. Aquí me ayudó darme cuenta que todos eran potencias de el cuadrado, ¿sí? ¿Y cómo se dio cuenta eso? Porque la clave del análisis de las series numéricas es la posición que ocupa. El primero, ¿sí? El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y basándome en eso, que es la posición, encontrarle la operación que hace que resulte el 2. Yo decía 1 a 2, 1 más 1, 2, pero necesito ver el otro entonces. 2, el siguiente, la posición 2, 2 con 5. ¿Cómo llego de 2 a 5? 2 al cuadrado más 1 para llegar a 5. Y yo fui revisando y fue lo mismo, 3 al cuadrado más 1 para llegar a 10. Lo mismo el 5 al cuadrado, 5 al cuadrado es 25. Este no era 25, era 26. ¿Sí? Ahí estoy corrigiendo porque acá decía 26. Entonces 5 al cuadrado más 1 son los 26. Entonces ya hemos encontrado la fórmula básicamente, ¿no? Las fórmulas de las series numéricas están basadas entonces en la posición que ocupan, ¿sí? La posición que ocupan son fundamental. Esto me da la fórmula. Entonces ahora aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a definir con un nombre de variable a la posición. Por ejemplo, la posición que se llame n, ¿sí? N elevado al cuadrado. Fíjate que todas son al cuadrado. Miren, estoy tratando de alinear ahora para generalizar. El que se mueve es n, porque es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ese va a ser la variable n. Todos son elevado al cuadrado. Y todos están sumando de 1 a ese 2 al cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Qué les parece? Entonces, hay que tratar de hacer el análisis de las cantidades, tomando en cuenta qué cosa, la posición que ocupa cada elemento de la serie. Miren, eso fue fundamental acá, fue un 1, 2, 3. Y luego dije qué relación existe con el resultado, que es este, ¿sí? Con los elementos de la serie. Entonces ahí fue marcando que todos eran los cuadrados, ¿sí? 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, pero uno nada más menos. Entonces le sumé el 1 para llegar al resultado. Entonces aquí ya nosotros tenemos claro cuál es la fórmula para encontrar, ¿no? Entonces aquí ya está de más decir que aquí va igual, 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 que es el cálculo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces la fórmula es n al cuadrado más 1 para el término enésimo. De ahí es donde sale, ¿no es cierto? Decimos a sub n es igual a n elevado al cuadrado más el 1. Entonces, y si uno revisa, la fórmula debe coincidir. Por ejemplo, el término quinto, ¿sí? 5 elevado al cuadrado es 25 más 1, 26. Entonces, coincide el 26 con la fórmula. Entonces, ahí está una de las estrategias para encontrar a lo que son las fórmulas de las series numéricas. Eso se llama análisis de la secuenciación. Entonces, en la plataforma tienen más ejemplos, por favor, de esto de análisis de secuenciaciones para que ustedes lo practiquen, ¿ya? Vamos a grabar esto y vamos a continuar ahora con la plataforma. Voy a volver a la diapositiva. Ok, entonces, pues puede haber más de una forma para hacer este tipo de demostraciones, ¿ya? Hay, de todas maneras, conocer los tipos de series es importante para ustedes, ¿no? La serie aritmética, ya la vimos, es la que suma un valor constante. La que estuvimos viendo hace un momentito se parece a esta, que es la serie geométrica, porque está elevada a una potencia.
tenemos que poder interpretar la fórmula. Es el a sub 1 multiplicado por una razón elevado a la n menos 1. La razón es un valor constante que multiplica a la sub 1, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Si tenés esta serie, el a sub n es desconocido, el a sub 1 es 1, es este, el n es 4. Ahora, ¿por qué le puso n4? ¿Qué era n? Es el número que indica el lugar del elemento en la serie. Por ejemplo, el cuarto elemento, 1, 2, 3, 4, el cuarto elemento es un 8. Entonces, si n es 4, ¿cuál es la razón? La razón va a ser la misma en toda la serie numérica. Entonces, si tú te fijas, esta fórmula de aquí dice el primero por r elevado a la n menos 1. Entonces, el r es 2, ¿sí? O perdón, el n en este caso es 4. 4 menos 1 es 3, ¿sí? 2 elevado a la 3 es 8, ¿sí? Entonces, es 8 por el a sub 1, que es un 1. Entonces, aquí, por ejemplo, el a sub 4 a cuánto es igual al primero, que es a sub 1, por 2. ¿Por qué es 2? Porque r es 2. Acá está diciendo que la razón es 2, elevado a la n menos 1. 4 menos 1 es 3. 2 a la 3 por 1 es un 8. ¿Qué pasa si hubiera sido el cuarto? Aquí diría que la razón es 2, ¿sí? Eh, Perdón, quinto, ¿no? Porque el cuarto era 8, el quinto es 16. Entonces aquí diríamos 5 menos 1, 4. 2 a la 4 es 16, por 1, 16. Entonces el a sub 5 sería un 16. Entonces las series numéricas lo que hacen es ir demostrando, ¿ya? Demostrando lo que es, o más bien van aplicando una fórmula que lo puede generalizar. En este caso, si ustedes reconocen a las series numéricas, van a poder encontrar su fórmula fácilmente. Esta es una serie geométrica porque se multiplica por una razón de manera constante que va elevada a la posición menos 1 que ocupa el elemento de la serie, ¿no? Entonces, existen diversos tipos, ¿ya? Entonces, ahí está, por ejemplo, calculando el cuarto, pero definitivamente la fórmula también sirve para calcular el cienavo elemento de la serie, ¿sí? También vieron en la plataforma la serie que factoriza. Miren, este se caracteriza por el n, el estar elevado a un p y restado de una razón constante, ¿sí? Acá está un ejemplo, 1, 4, 9, 16, 25. En este caso, por ejemplo, el a sub 4 va a ser igual a 4, que es el n, elevado al cuadrado, que es el p, menos un r, que en este caso fue 0, ¿sí? 4 al cuadrado es 16. El a sub 3 sería 3 al cuadrado, que sería 9. El a sub 2 sería 2 al cuadrado, que sería 4, y así sucesivamente. Luego viene la serie cuadrática, ¿no? La serie cuadrática que se caracteriza, acá vamos a ver un ejemplo primero. Creo que no estaba la serie cuadrática, no. No está un ejemplo por acá. Sí, aquí está el ejemplo. Esta de acá es una serie cuadrática, ¿sí? 4, 12, 26, 46. ¿Y cómo se genera la serie cuadrática? Bueno, se intenta primero ir de 4 a 12, 8. 12 a 26, 14. De 26 a 46 son 20. Y uno mira y dice, en realidad no hay un valor constante que sume o reste en este nivel. Para que sea una serie aritmética, aquí debería ser siempre 8 o un valor único, pero aquí es 8, 14 y 20. Entonces no es un valor único, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace en la serie cuadrática? Como no me salió un valor constante, se intenta una vez más. Entonces, fíjense cómo otra vez está intentando, ahora está volviendo a tomar esto como si fueran una serie, el 8, 14 y 20. Y dice, de 8 a 14 son 6, de 14 a 20 son 6. Recién en este nivel final, en el segundo nivel, recién encuentras un valor constante, en este caso es 6 el valor constante. Se llama cuadrática justamente porque en el segundo nivel recién aparece ese valor constante, ¿sí? Entonces, la forma de una serie, Ingeniera, ¿sí? disculpe, no se ve lo que está haciendo. No sé si soy yo. Ah, Se ve solo un cuadro verde nomás, sin nada escrito. ahora, Ahora ahora sí. sí. Voy a compartir toda la pantalla. Definitivamente estorba. Hay un problema con el zoom en el compartido por pantallas.
se congela, pareciera. Por eso veían verde, que era lo compartido, pero no veían el otro. Ya, esta es una serie cuadrática. La forma que tiene es esa, ¿ya? Eh, Vamos a reconocerla por esa forma que tiene. Acá lo que estaba mostrando es un ejemplo de una serie cuadrática. Esa es una serie cuadrática. Me la han dado como 4, 12, 26 y 46. Y cuando yo estoy diciendo de que en el segundo nivel recién aparece la serie aritmética, es porque noten por favor que de 4 a 12 son 8, de 12 a 26, 14, de 26 a 46 son 20. Entonces, en el primer intento de ver la serie aritmética, me aparece, ¿no es cierto?, estos valores 4, 8, 14 y 20, y no es un valor constante. Entonces voy a volver a hacer un segundo intento. De 8 a 14 son más 6, de 14 a 20 son más 6. Entonces aquí estamos claramente notando que en el segundo nivel recién aparece un valor constante que se suma en esta serie. Y esta es la llamada serie cuadrática y tiene la forma an cuadrado más bn más c, que es la que estamos viendo por acá. ¿Sí? Ahora, tiene sus propias fórmulas. ¿Cómo se define la fórmula? Acá está enseñando a encontrar la fórmula de la serie cuadrática. Te está diciendo, si en esta ecuación que está acá reemplazas n1 para el primer elemento, vas a quedarte con a más b más c. Aquí reemplazas n por 1 y queda a más b más c, ¿sí? Ahora, si reemplazas n igual a 2, 2 al cuadrado es 4, 4a más 2b más c. Ahí está. Si en vez de 2 reemplazas por 3, eso está diciendo acá, va a quedar 3, donde está la n reemplazas 3, ¿no es cierto? 3 al cuadrado es 9, 9a más 3b más c, ¿sí? Entonces fíjate que has encontrado la representación de la cuadrática en el primer nivel. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo que hacíamos antes, resto. El mayor le quito el menor, 4a menos a, 3a, 2b menos b son b, c menos c, c va. Al restar 9a más 3b más c de 4a menos 2b menos c, queda 5a más b, ¿sí? Ahora, este es el primer nivel. Voy a hacer una vez más la resta. 5a más b restado 3a más b. Cuando restas te quedas con 2a. Entonces aquí estamos encontrando la fórmula de la serie cuadrática. ¿Y dónde está la fórmula? Ahí, 1, 2 y 3. Eso son lo que importa. ¿Por qué eso es lo que importa? Porque cuando estás analizando una verdadera serie cuadrática, como es la que tenemos acá, ¿sí? Esa, fíjate, el 6, el 8 y el 4. ¿Y por qué me importa eso? Porque hay que igualar. A más B más C va a ser igual a 4. 3A más B va a ser igual a 8. Y 2A va a ser igual a 6. Ya van a decir, ¿pero cómo calculo? Desde 2A igual a 6 ya puedes calcular. Mira, aquí ya lo ha hecho. 2A igual a 6, dice. Despejando A queda igual a 3. Como ya tienes el valor de A, puedes ir a calcular el otro, que era 3A más B igual a 8. Como A vale 3, 3 por 3 es 9, va a ir a restar al otro lado, menos 9 más 8 va a ser menos 1. B va a quedar en menos 1. Entonces ya tienes el valor de A y ya tienes el valor de C, de B. Por lo tanto, ahora puedes calcular el valor de C. Entonces A vale 3, B vale menos 1. 3 menos 1 es 2 positivo. Va a irse al otro lado negativo. 4 menos 2 es 2. C igual a 2. Entonces, de aquí puedes calcular el valor de A, B y C. ¿Y de qué sirve? Una vez que calculamos el valor de A, B y C, nos vamos a la fórmula de la serie cuadrática, a esa. Y ahí reemplazamos los valores A, B y C que ahora conocemos. Por ejemplo, el A vale 3, miren, 3, ¿sí? N cuadrado, el B vale menos 1, menos N, y el C vale 2, ahí va más 2, ¿sí? Entonces fíjense que lo único que he hecho es reemplazar en la general. Y esta es la fórmula de la serie cuadrática. ¿Qué es la fórmula? Significa que esto es el verdadero A sub N que habíamos estado buscando. Acá yo debería haber puesto A sub N es igual a 3
n cuadrado menos n más 2. ¿Y por qué importa eso? Miren, n, si n vale, por ejemplo, a ver, este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4, ¿verdad? El 46 es el cuarto elemento de la serie. Si n vale 4, 4 por 4 es 16. 16 por 3 más 16 por 3 menos 4 más 2 me va a dar 46, ¿sí? El segundo, que está más cortito. Si quiero obtener el 12, miren, el 12 es el segundo, ¿verdad? El n es 2. 2 al cuadrado es 4. Por 3 es 12. 12 menos 2 es 10. Más 2 es 12. Entonces, el a sub 2 es igual a 12. Entonces, eso es la fórmula. Miren, el a sub 3, por ejemplo, va a ser igual a n cuadrado. Dice, ¿cuánto vale a? Vale 3. N cuadrado. Más, dice la fórmula, b, pero b vale menos 1. Entonces, ahí va menos 1 multiplicado por n. Ahí está, por n. Más el c, dice la fórmula general. ¿Cuánto vale c? Vale 2, más el 2. Ahora, en esta fórmula, lo único que tengo que hacer es reemplazar donde está acá vamos a decir a sub n, ¿no? Si yo quisiera obtener el tercero, el a sub 3, diríamos que el a sub 3, el término 3, va a ser igual a 3 por el n es 3, 3 elevado al cuadrado, menos el n es 3, más el 2. ¿A cuánto es igual eso? 3 al cuadrado es 9. 3 por 9, 27. Menos 27 menos 3, 24. Más 2, 26. ¿Sí? Entonces, el término a sub 3 es igual a 26. Y si ustedes van a la serie, miren, el primero, segundo y tercero, 26. A sub 3 igual a 26. Entonces, ahí está la prueba de que la fórmula del término enésimo es correcta. Entonces, cuando queramos analizar series cuadráticas, vamos a tener que recordar la fórmula general de la cuadrática, vamos a tener que recordar que este tercer nivel 6 es equivalente a 2a, que este 8 va a ser equivalente a 3a más b y que el primero es equivalente a a más b más c. Hacer esto mismo que yo hice por acá para encontrar el valor, ¿ya? Entonces, esa es la fórmula cuadrática. Ahora, un dato adicional, porque luego vamos a hablar de este símbolo. Si bien aquí esto es la fórmula del término enésimo, ¿sí?, de la serie cuadrática, sabemos que yo puedo encerrar entre paréntesis esa serie cuadrática y decir el sumatorio desde un n, este es el n, ¿sí?, igual 1 hasta un k, podemos calcular a través de este símbolo. Este es el sumatorio, ¿sí? El sumatorio de 3n cuadrado menos n más 2 va a ser igual el sumatorio de un 1 hasta acá de toda la expresión que está aquí. Entonces, miren, acá tienen la serie 4, 12, 26 y 46. La suma de toda esta serie, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Quién me lo suma? ¿Cuánto es el sumatorio de esa serie? 4 más 12 más 26 más 46. ¿Cuánto es eso, por favor? ¿Nadie me lo puede calcular? 4 más 12 más 26 más 46. Son 88, ¿sí? De acuerdo a la fórmula, la calculadora es 88. Pero acá lo que me está diciendo es que tú puedes reemplazar en el sumatorio y calcular automáticamente el sumatorio de los n elementos de la serie. Si yo quiero sumar estos 4 elementos, simplemente reemplazo en esta fórmula y lo hago, ¿sí? La fórmula dice, ¿no? 4, ¿sí? Si estoy hablando de que quiero sumar los 4 primeros elementos de la serie, son 2, 4, ¿sí? Los 4 elementos de la serie, el sumatorio del primero al último va a ser igual a el, la solución de esta expresión de sumatorio. Lo que ahora nos está faltando a nosotros es cómo calcular el sumatorio de toda esta expresión, ¿sí? En la última parte de este capítulo justamente vamos a aprender a hacer sumatorios y vamos a aprender que simplemente se separan, ¿sí? El sumatorio de toda esta expresión es igual al sumatorio de 3n cuadrado menos el sumatorio de n
más el sumatorio de 2. Y luego también les voy a dar las propiedades de los sumatorios para que aprendan a desglosar y calcular esto que yo estoy haciendo aquí a mano. La ventaja de tener el sumatorio es que tú puedes calcular el sumatorio no solamente de los 4 elementos de la serie que tengo aquí, pudieras calcular el sumatorio de los 100 elementos de la serie simplemente reemplazando en la fórmula. ¿Qué reemplazamos? Donde está la n, reemplazo el 100 y resuelvo el operador de sumatorio. Como todavía no sabemos resolver, lo vamos a dejar pendiente para el final del tema, ¿ya? Entonces, no solamente se pueden sumarizar o no solamente se pueden calcular las fórmulas para generar los elementos de la serie, sino también podemos sumarizarlo a través de este operador de sumatorio, ¿ya? Es similar la serie cúbica, pero tiene la fórmula an cubo más bn cuadrado más n más d. Estoy aumentando un término, ¿sí? Eso es a diferencia de la cuadrática, este ya tiene un término adicional que es al cubo y va bajando. Acá vemos un ejemplo, miren, es exactamente lo mismo, ¿ya? Si en esta fórmula reemplazo el n igual a 1, me va a quedar a más b más c más d, que va a ser el primer elemento. Si reemplazo n igual a 2, va a quedar 8a más 4b más 2c más d. Si n vale 3, si n vale 4. Entonces, estos son para n1, 2, 3 y 4. ¿Qué hago ahora? Resto el segundo del primero para llegar a este. El tercero del segundo para llegar a este. El cuarto del tercero para llegar a este. O sea, del mayor le resto el menor. En este nivel todavía no es constante. Hago una vez más, miren, vuelvo a restar 19a menos 7a, 12a. 5b menos 3b, 2b. C con C se van. Lo mismo, todo esto, le resto de todo esto y va a quedar 18a más 2b. En la cuadrática, en este nivel ya era un valor constante, pero como esta es cúbica, quiere decir que necesito un nivel más. Entonces voy a volver a restar. 18a menos 12a son 6a. 2b menos 2b son 0. Entonces 6a es el último nivel. Entonces asumimos que de aquí para adelante es el mismo. Lo ideal hubiera sido tener más términos, cosa que me salga un constante en este nivel, pero por ahora lo vamos a asumir que es así, ¿ya? Entonces, ya tengo calculados el primero, segundo, tercero, cuarto. Bueno, el primero de cada nivel. Fíjate que ahora son 4. En la serie cúbica son 4. En la cuadrática eran nada más 3. Aumentó 1. Entonces, ahora podemos incluso calcular, ¿no? Acá dice, por ejemplo, 6a es equivalente a, necesito una serie. Entonces, aquí la serie está representada por estos valores. Ahí está, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto elemento de la serie numérica. Entonces, si yo tengo esta serie y yo quiero averiguar si es cúbica, tengo que hacer estas operaciones como lo hicimos acá arriba. Va 16 menos 2, 54 menos 16 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces vamos a averiguar primero. Voy a volver atrás. Vamos a guardar. Esa es mi serie cúbica. Y ahora, miren, 6a igual a 12. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Vamos.
generando los elementos en esta sucesión. Porque el primer punto me está diciendo, determine su término enésimo. O sea, me está pidiendo la fórmula del término enésimo. ¿Cómo calculo la fórmula del término enésimo? Bien, esa fórmula que está en pantalla o esta serie que está en pantalla tiene una sucesión, ¿sí? Y no importa la que tengan, siempre analicen desde el primero, segundo. Ahí solo veo que me ha dado 3 términos. Aquí dice que el primero es 1, dice que el segundo es 1/2 y dice que el tercero es 1/3. Debo buscar una relación entre la posición que ocupa el elemento en la serie con el valor que tiene el elemento de la serie numérica. Entonces, aquí yo veo y digo, bueno, ¿qué relación hay entre esto y qué relación hay entre este? Y veo una relación clara con el denominador. El denominador es el mismo. Acá no tiene, pero lo podemos poner, ¿sí? Entonces, si yo voy a armar una fórmula, tal vez la fórmula no es tan complicada. La fórmula está basada en la posición que ocupa el elemento en la serie. Entonces, el término enésimo acá va a ser igual a, fíjense que dice 1 dividido siempre, constante el numerador dividido entre 1 si es el primero, entre 2 si es el segundo, entre 3 si es el tercero. Entonces, dividido entre n. Y esa sería la fórmula del término enésimo. Ahí yo ya lo tendría determinado, ¿sí? ¿Cómo me di cuenta? Por esto, ¿no? Si es el tercero, va 3. Si es el segundo, va 2. Si es el primero, va 1, ¿sí? Entonces ya lo tengo, la fórmula del término enésimo. Ahora, está pidiendo probar que es verdad esto, ¿sí? Pruebe también que es cierto esto. ¿Cómo hacemos? Partimos de lo que tenemos ahorita, ¿sí? A sub k menos a sub k más 1 dice que es igual a esto. Y yo tengo que demostrar. Entonces, ¿cómo hago? Primero determino el a sub k, ¿sí? Agarro y digo, bueno, ¿qué es a sub k? Voy a escribirlo así, ¿sí? ¿Qué es a sub k? ¿A qué equivale a sub k? Bueno, si nos vamos a términos de igualdad, viendo la fórmula, a sub k se refiere al término sub k, ¿cierto? Sería igual a 1 dividido entre k, ¿sí? El a sub k es 1 dividido entre k porque el término es el késimo. Entonces, 1 dividido entre k es a sub k. Ahora, sin embargo, por otro lado teníamos el a sub k más 1. ¿A qué es igual el a sub k más 1? Lo mismo, si yo ya tengo definido la fórmula, ¿sí? Si a sub k es igual a 1 sobre k, entonces a sub k más 1 va a ser igual a 1 dividido entre k más 1. Entonces tengo los dos elementos. Tengo el de la izquierda y tengo el de la derecha. Ahora, ¿qué dice el ejercicio? La resta de los dos es igual a tal cosa. Entonces lo único que tengo que hacer es restarlos. Los voy a restar. Bueno, lo voy a hacer a mano acá. ¿Sí? Entonces el a sub k menos a sub k más 1, ¿sí? El a sub k menos el a sub k más 1, ¿a qué es igual? 1 dividido entre k menos, porque la operación es menos 1 dividido entre k más 1. O sea, yo tengo que hacer esa operación, ¿sí? Ahora, resolviendo esta operación, sacando término común, factor común abajo, k más 1, aquí va a ser igual. Si yo digo que el factor común es k más 1, va a ir a multiplicar al otro término, ¿sí? Va a ser k más 1 menos este que está dividiendo, lo voy a llevar a multiplicar allá, y este que está dividiendo acá, lo voy a llevar a multiplicar al otro, menos k. Y todo esto dividido entre k más 1, ¿sí? Es todo lo que estoy haciendo. Y ahí va el tema de simplemente resolver la operación, los fracciones, ¿sí? Solamente resolverlo. Y ahora esto aquí es igual. El k con k se va y va a ser igual a 1 dividido entre k más 1.
Entonces, eso es el término al que llegué. Ahora, lo que no sé es si es igual a lo que querían demostrar. Entonces, voy a ir a revisar qué querían que demostremos. ¿Sí? Ah, está diciendo que es igual a 1 sobre k por k más 1. Vamos a ver qué me equivoqué. Claro, sí, acá no le puse, ¿no? Mire, este era 1 sobre k menos 1 sobre k más 1. El factor común es, vamos a arreglar eso. El factor común aquí no es solamente k más 1, sino el k por k más 1. Fíjense, k por k más 1 dividido entre k va a ser k más 1. 1 por k más 1 es esto. Ahora, k por k más 1 dividido entre k más 1 va a ser k. K por 1 es k, entonces menos k. Entonces aquí ya quedaría 1, este k con k se va, quedaría arriba 1 dividido entre, vamos a arreglar primero acá, k multiplicado por k más 1, que sería ya la simplificación de lo que está a la izquierda. Entonces sí hemos demostrado lo que nos estaban pidiendo, ¿no? ¿Cómo lo logré? Simplemente he reinterpretado, ¿cierto? El tema de la interpretación de cómo era el A sub k, cómo era el A sub k más 1 y le apliqué la operación que decía. Ahora, este otro de aquí, A sub 1 menos A sub n más 1. Ahí está pidiendo ahora calcular, no está pidiendo demostrar. ¿Cómo hacemos la operación de calcular? Si ya entendimos esto, sí, lo vamos a guardar ahí. Ya estamos terminando, ok. Ahí está lo que habíamos hablado, lo está haciendo directo. Ahora va a ser el cálculo, miren. Voy a agarrar el A sub 1 que es conocido. El A sub 1 es este que está acá. Este es el A sub 1. Y luego voy a agarrar el A sub n más 1, pero yo no lo tengo. ¿Cuál será? Lo voy a hacer a través de la fórmula del término A sub n más 1, ¿sí? No está acá, se supone que está por aquí, pero voy a usar la fórmula para representarlo, ¿ok? Entonces vamos con la C. Miren, aquí lo único que hice fue A sub 1 es 1 sobre 1 o 1, ¿sí? Menos. La fórmula del término era 1 dividido entre n porque era el término n. Pero ahora sí es el término n más 1, va a ser 1 dividido entre n más 1. 1 dividido entre n más 1. La resta. Lo único que hago es factor común n más 1 entre 1, n más 1 por 1, n más 1. Acá arriba quedó n más 1. N más 1 entre n más 1 de a 1 por 1, 1. Entonces aquí queda n más 1 menos 1, ¿sí? Aquí miren, aquí va a quedar n más 1 menos 1. Entonces el 1 con el 1 se va y va a quedar el n. Por lo tanto, al resolver esta operación me quedo n sobre n más 1. Entonces, este sería el resultado para el cálculo que me estaba pidiendo en el último inciso. ¿Sí? Ahí está. Entonces, básicamente, cuando tenga estos tipos de ejercicios, la clave está en tener la fórmula del término késimo. La fórmula del término késimo. Si yo acá no hubiera tenido la fórmula de A sub n, no hubiera podido demostrar el inciso B ni calcular el inciso C. ¿Ya? Entonces ahí hay que concentrarse en ese concepto. Bien, en la plataforma, por favor, voy a dejar bajo la forma escrita lo de hoy para que puedan tenerlo más claro y los ejercicios que hemos resuelto para que los repasen. ¿Listo? De todas maneras, la siguiente clase nos vamos a encontrar con la segunda parte de este tema. No me dio tiempo, me hubiera gustado ahora agarrar, pero la segunda parte tiene que ver con sucesión del factorial, ¿sí? La siguiente clase tenemos un poquito largo, nos toca la sucesión del número factorial, vamos a hablar de sus propiedades del número factorial también. 2, el número combinatorio, vamos a hablar también de sus propiedades y luego vamos a resolver algunos ejercicios orientados a lo que es el número combinatorio. Ahí vamos a ver que el factorial, ¿sí? Y el combinatorio son dos conceptos que en realidad denotan, ¿sí? Sucesiones. Son sucesiones. ¿Ya? Entonces, el factorial y el combinatorio son sucesiones.
Ahora, cuando hablemos del factorial, vamos a hablar de dos tipos de factoriales. Existe el factorial simple, ¿ya? Este que es muy conocido, y hay otro que es menos conocido, que es el factorial doble. Ojo con eso, son dos conceptos distintos. Cuando hablemos del número combinatorio, vamos a hablar del concepto, un concepto inicial de lo que son las permutaciones y variaciones. Básicamente responde a la pregunta de cuántas formas puedo combinar un grupo de objetos, ¿no? Entonces, normalmente el número combinatorio se lee de, por ejemplo, de 5 para 5 sobre 2, por ejemplo, ¿sí? Y su símbolo es, ya concluimos con esto, es como un paréntesis, es así que lo encierra. Y se lee 5 sobre 2, ¿sí? 5 sobre 2. Esto define un número combinatorio de 5 sobre 2. Este es un número factorial simple y este es un factorial doble. El factorial doble tiene sus propias propiedades, hay que conocerlas para poder desarrollar. ¿Listo? Entonces, de esto vamos a hablar en la siguiente clase. ¿Listo? ¿Alguna preguntita? Voy a revisar este fin de semana la plataforma. ¿Ya? Quiero ver cómo están sus demostraciones. Hay ejercicios de PIC que hay que hacer en plataforma. Lo voy a revisar para que podamos trabajar. ¿Listo? Ok, entonces nos veríamos en la siguiente clase. Pasen buenas tardes, jóvenes. Hasta luego.